When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet. Muy buenas tardes, público presente, público televidente. Rafael Osborne, Universidad Dominicana OIM, Recinto Puerto Plata. En esta tarde nos complacemos en presentarles a ustedes las exposiciones del grupo de Auditoría Informática con el libro Auditoría Informática, Enfoque Práctico. Ellos tendrán una interesante intervención aquí explicando algunos detalles de lo que es auditoría informática. Antes que todo, vamos a ponernos en manos del Señor y vamos a invitar a una participante que nos haga la oración. Amado Señor y Padre nuestro, te damos primeramente las gracias por permitirnos estar aquí un nuevo día más. De la misma forma te pedimos a los compañeros que no han llegado, Señor, que tengas tú el dominio total y control de lo que ellos estén haciendo y le permitas, Señor, llegar. Ponemos en tus manos lo que aquí se va a hacer, Señor, desde el principio hasta el final. Que sea tu voluntad, Señor. Bendice a cada uno de los participantes y que sea tú tomando el control desde ahora y hasta siempre, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenas tardes. Mi nombre es Miscauri Sánchez. Mis compañeros y yo estaremos hablando con relación al libro de Auditoría Informática, un enfoque práctico, de Mario Piattini y Emilio del Peso. El enfoque, un enfoque práctico, es el libro ideal de lo que es la auditoría informática, ya que abarca en su amplia gama la auditoría desde su concepto estricto hasta las variables que se le han ido aplicando en torno al tiempo. Podía dar la percepción de que en los primeros capítulos del libro estaríamos hablando de auditoría financiera, porque el primer capítulo la aborda bastante amplio, pero ya es un enfoque mucho más allá. Cuando hablamos de la auditoría informática como una herramienta para el auditor financiero, debemos definir lo que es el entorno. Cuando hablamos de la definición de entorno, no es nada más que la delimitación del campo en donde se va a ejercer la auditoría, ya sea el ámbito financiero, el ámbito de gestión dentro de una empresa. Es solamente estar claro de dónde será realizada la auditoría. El concepto de auditoría, en su estricto significado, no es más que la actividad de evaluar de forma exhaustiva un sujeto, y la evaluación hecha por un profesional para emitir una opinión y determinar si el objeto está cumpliendo su labor para lo que fue creado en realidad y apegado a las normas que se le han sido establecidas. Existen clases de auditoría y la misma vienen dadas por el objeto y su finalidad. Su contexto y su concepto siempre va a ser el mismo. Lo que varía es el objeto y la finalidad. Esto hace que se clasifiquen como financiera, informática, gestión y de cumplimiento. Entre los procedimientos, como toda actividad, lleva una norma, lleva un patrón a seguir, y la auditoría no está exento de esto. Tiene sus procedimientos establecidos, que son normas técnicas, y se basan en la planificación del trabajo, en evaluar y auditar lo que son los sistemas de control interno y la recaudación suficiente y adecuada de las evidencias encontradas. Aquí tenemos un pequeño recuadro que nos muestra de forma más clara cuáles son las clases de auditoría, su objetivo y su finalidad. Cuando hablamos de financiera, vemos que es la clase. De opinión serán todas en su contenido. Y venimos aquí nuevamente con lo que es el objeto y la finalidad. Financiera, cuentas anuales. Informática, sistemas de aplicaciones y todo lo que es concerniente a los sistemas automatizados. Gestión, la dirección, el control de la organización y el cumplimiento de las normas establecidas. La variación del objeto no es más que la introducción de lo que son las tecnologías de información en el plano de la auditoría, lo que hace que la auditoría haya
considerablemente cambiado de forma favorable, pasando de lo que es lo manual a lo automático. La consultoría, en su concepto, a veces podemos confundirnos. Muchas personas creen que cuando se habla de consultoría y auditoría es lo mismo, y no es así. Cuando hablamos de consultoría, no es más que emitir un asesoramiento, un consejo sobre una actividad que se va a realizar para poder hacer esa actividad de forma adecuada para cumplir los objetivos establecidos y con apego a las normas. O sea, se hace a priori, antes de, mientras que la auditoría se realiza después ya de hecha la actividad. Entre las ventajas de la informática como herramienta de la auditoría financiera, lo único que cabe destacar es lo manual versus lo automatizado. Esa ventaja viene dada en el uso de la tecnología, de la automatización en el trabajo de la auditoría. Cuando hablamos de control interno y la auditoría informática no es más que la acción de recoger, agrupar y luego evaluar lo que son los procedimientos realizados y para determinar si están siendo de forma adecuada utilizados los recursos de una empresa. Y el control interno se encarga de que todo eso se haga de la manera correcta. El sistema, la definición de los tipos de controles y la implementación es el círculo que abarca desde la creación, la implantación y luego ya lo que son las correcciones de un sistema de control. La metodología es la misma metodología que utilizamos para todos los tipos, cuantitativa y cualitativa, y las metodologías más comunes serían la de prevención, la de corrección y la detección. Las metodologías de la auditoría informática conservan el mismo patrón de cualquier otro tipo de metodología. Y el plan del auditor informático es lo más importante en la metodología del auditor, porque es un formulario que conlleva descrita de forma muy estricta todas las funciones de la empresa y tiene que estar acorde con la auditoría realizada por los demás entornos, ya sea el interno o el externo. Y cuando hablamos de los controles y las herramientas de control, no son más que elementos de software que permiten que el control sea cada vez más actualizado y automatizado. Es cuando. Mi nombre es William Rosario y les voy a hablar un poco sobre lo que es el informe de auditoría. Como bien sabemos, el informe de auditoría aquí va a constar de lo que es una opinión profesional de un auditor, el cual va a entregar una evaluación sistematizada y directamente donde va a encajar lo que son todas las informaciones y irregularidades que se encuentran dentro de dicha auditoría. Este deberá ser conciso y claro en todas y cada una de las especificaciones dadas dentro de la auditoría, ya que debe de ser algo demasiado entendible para que las personas que la vayan a revisar al momento de ser terminada puedan dar una opinión muy detallada y puedan entender mejor sobre lo que acontece. Tenemos aquí en la introducción lo que son las normas que debe llevar a cabo, por ejemplo, el auditor. El auditor debe de cumplir normas las cuales deberán estar una vez ya habilitadas dentro del hecho de la auditoría, en la cual van a determinar todos los tipos de informaciones que va a considerar en la misma y ser eficiente dentro de la misma. En las evidencias vamos a tener lo que es un informe práctico sobre todas las informaciones que se han determinado y que hay dentro de esta institución o empresa que se va a auditar para así poder tener un enfoque de todo y nada se pueda quedar a cabo. Tenemos también lo que son las irregularidades, que vamos a verificar qué irregularidades podemos encontrar en las mismas y las soluciones que podemos dar a cada una de ellas. En la documentación, ahí tendremos los documentos que serán entregados por el auditor una vez hecha la auditoría. Aquí se encontrarán todas las informaciones, transacciones y todos los movimientos que se han determinado dentro de dicha entidad. Y en el informe final, aquí tendremos ya, por ejemplo, todos los procedimientos que llevó a cabo para la auditoría y todo y cada uno de los pasos que se llevaron a cabo en la misma. La organización del departamento de auditoría. El encargado de hacer la auditoría en momentos consta de algunos más integrantes, los cuales se le van a asignar una misión específica, ya sea encargado de evaluar, ya sea encargado de visualizar o de determinar las entidades físicas de la misma auditoría para así llevar a cabo un mejor enfoque
en ella misma completa. En los antecedentes, ahí tendremos los antecedentes de la auditoría física, ya sea antes, durante o después del proceso. Tenemos también lo que es la función de la auditoría, que la función de la auditoría, como ya sabemos, es entregar un informe práctico, completo y conciso de todas las informaciones que hayamos encontrado dentro de la misma. Una vez realizada la auditoría, esto debe de ser almacenado en un archivo informático, lo cual va a impedir que esto sea modificado de manera irregular o de que pueda ser entregado a personas que puedan cumplir con otro rol, ya sea de querer modificar información para así no ver que haya algún tipo de irregularidad dentro de la misma. Tenemos la base de datos y la multimedia, que ya ahí va a constar, por ejemplo, de los archivos en la base de datos que se van a almacenar dentro de la auditoría, y en la multimedia ahí se almacenarán ya sean algunos audios o videos que se realicen durante la misma, que ya esto constará de lo que es la parte física de la auditoría. En los delitos informáticos, como bien sabemos, cuando llevamos a cabo una auditoría tenemos que hacerlas también dentro de los sistemas de información, ya que cuando se hacen irregularidades se almacenan en archivos temporales, lo cual a veces muchas personas que utilizamos los computadores no sabemos de estos archivos temporales, y ahí entonces queda nuestro delito. En los contratos informáticos, como bien sabemos, podemos hacer contratos a través de la informática, de internet, para que lleven a cabo la auditoría, solo que ya no es de manera más concisa y precisa, solo que se haría de manera que no tendrían una parte práctica, no sería físico entre uno y otro. Tenemos también lo que es el intercambio electrónico de datos, que para cuando la auditoría se hace de manera electrónica, pueden intercambiarse los datos a través del computador por un archivo informático que puede ser encriptado y desencriptado por la persona que lo va a recibir, ya que este constará de una contraseña que se le asignará para el documento que pueda abrirse y pueda revisarse bien. El documento electrónico, aquí será donde se encontrarán todos los datos que mande el auditor para la revisión de la misma. En los principios de beneficio del auditado, aquí tenemos que el auditado tiene que llevar a cabo ciertos roles éticos de su parte para llevar a cabo una buena auditoría, ya que de él dependerá el funcionamiento de la misma y verificar que si hay irregularidades se puedan resolver en la misma. En el principio de calidad, entendemos que el auditor debe tener una calidad específica en cuanto al trato y en cuanto al funcionamiento que va a cumplir dentro del mismo. En el principio de calidad, el auditor debe de llevar a cabo una calidad única, ya que debe de ser un proyecto bastante bien elaborado y eficiente, ya que este puede ser revisado por más de una persona, y aquí determinarán si hay algún tipo de error, ya que si en una segunda auditoría determinan que uno de los primeros datos encontrados en la primera auditoría es erróneo, entonces esto puede revocar la primera. En los principios de cautela, aquí ya el auditor debe ser muy cauteloso y debe tratar de manera detallada y concisa lo que son las informaciones dentro de la misma auditoría. En las principales áreas de la auditoría tenemos lo que son, en la auditoría física, el antes, durante y después. En el antes, el auditor debe primero de hacer una evaluación física de todo el entorno para procurar que en medio de esta no se le quede ningún tipo de archivo o información por ver. En el durante, ya aquí el auditor lo que hace es que se asegura en medio de la auditoría para que no tenga ningún tipo de interrupción en la misma, ya que esta puede afectar que se pueda omitir algún tipo de información que se vaya a revisar en la misma. Y el después, ya entonces, una vez terminada la auditoría, lo que se hace es que se evalúan todos los pasos que se dieron y todas las informaciones recaudadas para determinar, antes de ser entregada esta auditoría, que todas las informaciones estén correctas y no haya ningún tipo de error. En el área de seguridad física, como bien sabemos, podemos encontrar lo que son ya sea las computadoras o el entorno donde se encuentra, el lugar donde vamos a auditar. Y la auditoría física, como bien sabemos, ya es todo el entorno que rodea ya el área donde vamos a trabajar. Y esta cuenta con objetivos que son mayormente entregar un informe exacto sobre las áreas físicas que vamos a llevar a cabo dentro de la auditoría. Y las responsabilidades de los auditores, como bien sabemos, cada auditor tiene una responsabilidad que es de hacer un buen trabajo y cumplir con su rol en la auditoría, ya que de este dependerá que el funcionamiento de la misma a partir de ahora en adelante no afecte ya sean los empresarios de dicha empresa o, mejor dicho, a quienes están encargados de dichas áreas. Es todo. Buenos días, mi nombre es Cristina Yoli Félix Silva y voy a hablar sobre unos resúmenes del capítulo 22, 23 y 24 de Auditoría Informática, un enfoque práctico. Les voy a hablar acerca de la auditoría en el sector bancario, auditoría en el sector aéreo y auditoría en el sector empresarial. La auditoría en el sector bancario
es relativamente reciente, hasta el punto de que algunas entidades financieras están en proceso de conciliación. Su existencia ha aportado innumerables ventajas a las entidades que disponen de ella, principalmente en el control de las funciones de los sistemas informáticos. Un auditor informático se encarga de evaluar la ineficiencia, insuficiencia y los usos de los datos en un sistema informático, con el objetivo de determinar si el sistema está cumpliendo con los aspectos funcionales y operativos definidos por una entidad financiera. Ahora les voy a hablar sobre la tipología de las actividades a auditar. Cuando mencionamos la tipología, pensamos en el centro de cómputo, en las máquinas, pero aquí no se evalúan las posibles actividades a auditar, como la seguridad lógica, la seguridad física, sino que se centra en el marco de las funciones y operaciones dentro de una entidad financiera, como por ejemplo el conjunto de datos que se procesan en un sistema informático, las auditorías de las aplicaciones informáticas, de las aplicaciones que soportan productos bancarios, como por ejemplo los fondos, inversiones, préstamos, cuentas corrientes, cuentas de ahorros, cambio de cheques, retiros, depósitos y creaciones de cuenta. Por eso decimos que las características de las aplicaciones que soportan productos bancarios se enfocan en el procedimiento y generación de datos. Un ejemplo que puedo darles es cuando una persona abre una cuenta bancaria, pasa por un sinnúmero de procesos, los cuales son funcionales para poder abrir una cuenta. Un ejemplo de esto es el ejemplo del token en el Banco Popular, que cuando a un usuario se le crea una cuenta, tiene un usuario, una contraseña, y este tiene un token codificado que le da una numeración para poder ver su saldo, verificar su cuenta y poder hacer pagos y transacciones. Ahora les voy a hablar sobre objetivos de la auditoría y plan de trabajo. Antes de realizar una auditoría en una actividad específica, se verifica que cumpla con las diferentes funciones. Uno de ellos es buscar la razón por la cual se puede producir la auditoría, que éste cumpla con los requisitos para que el auditor pueda auditar. Uno de estos es el nivel de documentación, ya sea la insuficiencia o ineficiencia que se pueda presentar o que esto no sea auditado. Esto puede surgir debido a la conveniencia que tiene el auditor de conocer con detalle las funciones y operaciones que se dan en un banco o una institución bancaria. Por eso podemos decir que las auditorías en una actividad específica es relativamente variable debido a las funciones que mencioné anteriormente. Auditoría informática de una aplicación bancaria típica. Esta auditoría se enfoca en el sector financiero. Su objetivo no es detallar los procedimientos y programas de trabajo dentro de una aplicación bancaria que soporte productos financieros, sino que se encarga de auditar y presentar las auditorías que se enfocan en el sector financiero. Uno de los criterios a considerar cuando se está auditando es la antigüedad de la aplicación. Es un dato muy importante para el auditor, porque mientras mayor sea el grado de antigüedad, mayor es el grado de obsolescencia, y eso trae muchos problemas. Les voy a hablar ahora sobre la auditoría informática de la protección de datos personales. Como había mencionado anteriormente, las características de las funciones y operaciones que manejan los bancos es muy numerosa, y como consecuencia lógica de las operaciones que se ejecutan en un banco, la diversa información que tienen ellos sobre el patrimonio y los datos de los clientes es muy variada, como el nombre, el apellido, dirección, dónde vive, a qué se dedica, las cuentas, posición bancaria, saldo. También maneja datos privados como los lugares que frecuenta, los lugares que compra, donde estudian sus hijos, los lugares que suele comprar, sus gustos y aficiones. Por eso podemos decir que la información que maneja un banco es muy sensible y muy valiosa. Por eso hay riesgos de que hay una difusión no autorizada hacia destinos concurrentes como entidades comerciales, empresas, que es una información muy valiosa para ellos. Por eso el auditor debe tener en cuenta las áreas a auditar,
como por ejemplo el transporte, etiquetado y eliminación de los soportes de datos que se encuentran en los disquetes y cinta, el procedimiento de borrado de la información retenida y la transmisión de archivos. Ahora les voy a hablar sobre la auditoría de la informática en el sector aéreo. En el mundo de la informática, el sector aéreo, en la parte jurídica, nunca tuvo un gran impacto debido a que no existía. Y este sector era manejado por las empresas que fabricaban hardware y aplicaciones de software, y que el sistema operativo constituía una base para sus máquinas. Cuando en el mundo de la auditoría se dio cuenta de que los datos eran manejados por sistemas informáticos, surgió lo que es la auditoría informática, que se enfocaba en el procedimiento y condenación de los datos, con el objetivo de que la información pueda ser guardada por 5 años. La informatización de registros. La informatización es el uso de los sistemas informáticos en un trabajo. Gracias, aquí mi exposición. Muy buenas tardes, mi nombre es Julie Sander, estudiante de la materia de auditoría. Le voy a dar una introducción acerca de la auditoría de la base de datos. Su función es evitar el acceso externo, imposibilitar el acceso interno a usuarios no autorizados, autorizar el acceso solo a usuarios autorizados. La metodología para la auditoría de base de datos se dice que el auditor revisa el turno con la ayuda de una lista de control, ejemplo un checklist, definiendo con letras, ya si la letra es una S cuando la respuesta es afirmativa, una N en caso que sea negativa, y una NA es cuando no es aplicable. La metodología de evaluación de riesgo se dice que puede ser definida respecto a su alcance, naturaleza y oportunidad para actuar de modo de asegurar que ésta sea proactiva en vez de reactiva. Ya ahí lo que está incluyendo el personal, que cómo se trabaja, si trabaja ya con equipos, con materiales. También por otro lado tenemos lo que es el material. El material ya depende del químico que se esté tratando, ya sean ya productos químicos, entre otros. Entonces, la instalación, que esa es una de las principales, que ya es el local donde se estará evaluando la auditoría, y todo eso, lo que es el personal, el material y la instalación. Se llega a una información. Luego de la información se hace un análisis de riesgo para ver si se puede hacer una auditoría. Dice que puede ser consistente con la experiencia operacional y la capacidad de medida de un control de riesgo utilizado. Aquí tenemos el objetivo del control del ciclo de vida de una base de datos, pero principalmente es la seguridad. Si no tiene seguridad, bueno, no tendría un objetivo. También tenemos el control de transacciones, qué tanto transcurren las informaciones de un lado hacia otro. Tenemos el control de concurrencia, también que es con qué gravedad transcurren los datos que se van a informar en esa auditoría. Tenemos la auditoría, tendremos que tener una base de datos para hacer un respaldo y una restauración de datos en caso de se nos pierda. Después de eso tenemos autorizaciones, que ya las autorizaciones ya la da lo que es el auditor, a quién exige el usuario y a quién no. En el estudio previo y plan de trabajo tenemos el entorno operacional, que cuenta con varias características como son la situación geográfica de los sistemas, la arquitectura y configuración del hardware y software. Por otro lado también tenemos las aplicaciones de base de datos y los ficheros, que ahí incluyen el volumen, la antigüedad y complejidad de las aplicaciones, la metodología del diseño de las auditorías, la documentación y la cantidad de complejidad de base de datos entre los ficheros. En los diseños de carga tenemos la disponibilidad de los datos, integración de datos, la actualización y recuperación eficiente, el almacenamiento eficiente de datos. De dichos datos ya serán guardados en una base de datos específica. La recuperación dirigida a la información. ¿A quién va dirigida ya esa información? Si es al auditor, pues ya será a los empresarios de la empresa, a los dueños.
Aquí tenemos el software de auditoría, que son programas en paquetes, o también tenemos programas escritos por un propósito determinado. Directamente para hacer una auditoría se necesita un programa determinado para hacer directamente. Los programas de auditoría, como son algunos programas que lo ayudarían a hacer una auditoría. En esos programas se pueden trabajar en los sistemas operativos, en la plataforma ya de Windows, Vista, Android, Mac, entre otras. La auditoría de técnica de sistema, tenemos los ámbitos de técnica de sistema que son el subsistema técnico, sistema documental y subsistema de individuos. Dentro de los sistemas técnicos tenemos el servicio a usuario, luego pasa la gestión, de gestión a estudio a usuario. Dentro de los estudios a usuario tenemos la evaluación del sistema y la gestión de calidad. El nivel de servicio de un auditor tiene que tener un plan primeramente. El plan da la determinación de su área visual. Se hace una revisión de área visual, luego la definición de un objetivo, con cuál objetivo será, si es general o un objetivo específico. Directamente si es un general, ya sería una compañía directo hacerlo general. Si es un objetivo específico, ya nos derivamos a una área específica. Tenemos la determinación de recursos. Entre los recursos tenemos recursos humanos, logísticos y financieros. En el plan del área de auditar tenemos la charla previa con el jefe y algunos funcionarios, entre otros. En los procedimientos de auditoría tenemos la verificación del documento y registrar, la revisión de las operaciones de adquisiciones y bajas, los criterios de valoración, la información mínima en la memoria, entre otras. Eso es todo. Bueno, muy buenas tardes, mi nombre es Orelvi Rafael Remigio Dorán, estudio Ingeniería en Sistema y Computación y les voy a hablar sobre los capítulos 19, 20 y 21 del libro Auditoría Informática, Enfoque Práctico. Les voy a exponer sobre la auditoría de redes, auditoría de aplicaciones, auditoría informática de aplicaciones de simulación y auditoría jurídica de los entornos informáticos. Bueno, para auditar redes, lo importante y fundamental es conocer lo que es las redes. Las redes no son más que el medio de comunicación para el envío y recibimiento de datos que tienen las personas o máquinas para poder informarse sobre los diferentes datos o informaciones que necesitan. Para esto se utiliza, para poder auditar las redes, se utiliza una normativa la cual es muy importante, denominada modelo OSI. El modelo OSI es una normativa introducida para garantizar el mejoramiento del envío de datos de una persona hacia otra o de un equipo hacia otro. El modelo OSI consta de 7 capas, las cuales le ayudan a garantizar el envío confiable de la información desde un dispositivo hacia otro dispositivo. Entre el modelo OSI, que está compuesto por 7 capas, tenemos la capa física, la capa de enlace, la capa de red, capa de transporte, la capa de sesión, la de presentación y la de aplicación. Bueno, entre lo que es la parte física, es la capa o la base primordial de este modelo, porque es la que convierte los datos en parte física para poder transmitirse o enviarse de un lugar físico hacia otro lugar físico para dicho uso común. Tenemos el enlace, que es el que conecta estas dos partes físicas de un punto a otro punto. Tenemos la red, que es el paquete de información por la que corre dicha información o planes que se estén transmitiendo. Esta red viene siendo como el internet, por donde pasan los datos hacia otro dispositivo. Tenemos el transporte. El transporte, como viene siendo, es la parte que tiene como un mayor impacto en este modelo, porque el transporte es el que consta con el objetivo y la aplicación de un buen servicio. Es como viene siendo esos camiones de valores que tienen los bancos para transportar
mercancía o dinero, en esta parte viene siendo igual, porque es la parte que tiene que estar más segura para que la información no corra de un sitio a otro o no se pierda dicha información. Tenemos la cesión, que es la que cuenta con, es como el permiso que cuenta para poder salir o transportar dicha información de un lugar a otro. Tenemos la presentación, que viene siendo la presentación de dichas informaciones para los diferentes usos en común. Y tenemos la aplicación, que es donde se aplica todo lo que se recibió o se envió a través de ellas. Bueno, incidencias que pueden producirse en las redes de comunicaciones. Tenemos 3 incidencias, que son alteración de bytes, ausencia de tramas y alteraciones de secuencia. Como muchos saben, nadie es perfecto y a veces podemos tener complicaciones en lo que es el envío de información, ya sea que se vaya la luz y que el internet se quede por mitad. Eso puede hacer una alteración de bytes o algunas ausencias de dicha información enviada. También la alteración de secuencia es la que se altera secuencialmente, que se pasa de un sitio hacia otro por diferentes formas o razones en común. Bueno, la auditoría de aplicaciones. La auditoría de aplicaciones es importante y fundamental porque a través de esta podemos ver lo que es la aplicación y para qué se utiliza, y también podemos implementar lo que son las mejoras para estas o procedimientos necesarios para que cumpla dicha aplicación sus objetivos. Por ejemplo, en la auditoría de aplicaciones, si tenemos una aplicación que se dedica al envío y recibimiento de mensajes, esta auditoría implica que la aplicación tiene que estar trabajando con puntualidad y haciendo el servicio que ella dice que brinda. Esta auditoría implica que se tiene que recoger diferentes informaciones. Bueno, etapas de la auditoría de aplicación. La auditoría consta de 4 etapas, que son la recogida de información y documentación sobre la aplicación, la determinación de los objetivos y alcance de la auditoría, la planificación de la auditoría y el trabajo de campo e informe e implementaciones de mejora. Bueno, en la auditoría de aplicaciones lo importante y fundamental es la recogida de información, porque si tú no tienes información, tú no puedes hacer una investigación sobre dicha aplicación. Tenemos la determinación y los objetivos del alcance de la auditoría, que es la que consta con ciertos objetivos y el alcance que esta auditoría tiene para dicha aplicación. Tenemos la planificación de la auditoría, que se puede planificar de una forma secuencial, buscando sus objetivos y razones para poder auditar dicha aplicación. Y aparte tenemos por último el trabajo de campo, que informa a la implantación de mejoras, es lo que se implanta y se mejora sobre la auditoría de aplicaciones. Bueno, tenemos la auditoría de información de aplicaciones de simulación. Para el auditor es importante conocer las aplicaciones minoritarias, porque esta consiste en que dichas aplicaciones son pequeñas pero tienen un gran alcance o objetivo para hacer la auditoría de aplicaciones grandes, porque una depende de la otra. Tenemos la auditoría jurídica de entornos informáticos. Como muchos saben, jurídico viene siendo la penalización que tiene dicha auditoría si no se realiza de forma correcta en los dispositivos e instrumentos informáticos. Esta es fundamental para ver el regimiento de las leyes que constan en la informática para su uso o fines comunes. Entre la clasificación de la auditoría jurídica del entorno tenemos que se clasifica en 3 elementos, que es auditoría de hardware, auditoría de los elementos de software y control de paquetes gestionados. En la auditoría de los elementos de hardware, la auditoría toma como fin auditar todos los elementos de hardware. El hardware no es más que todo lo que se puede tocar de un computador. Para ello es necesario visualizar y encontrar el estado de dichos hardware de cada información. Tenemos la auditoría de los elementos de software, que es auditoría de aplicaciones que tiene dicha información para poder auditar los software. O sea, que cada aplicación que tenga o cada sistema que tenga dicha computador sea relevante en su uso de software o gestión. Tenemos por último los contratos de paquetes gestionados, que viene siendo ya el internet, el contrato que hace dicha empresa o compañía para poder gestionar paquetes de datos para su uso en fines en común.
Hasta aquí ha sido mi exposición. Buenas tardes, mi nombre es Yaniel, estudiante de auditoría informática, y me toca hablar de la auditoría de la ofimática. La ofimática, para hablar de auditoría de ofimática, tenemos que saber lo que es. La ofimática es el paquete para automatizar la oficina. Esto es un paquete de programas los cuales conllevan a una manera fácil de trabajar en la oficina. Entre ellos están lo que conocemos como Word, Excel, PowerPoint, Access, entre otros programas que utilizamos para estos fines. La auditoría en la ofimática lo que busca es auditar estos procesos, estos documentos, cómo, quién lo digita, en qué tiempo lo digita, cuál es la importancia, y catalogarlos por importante, y también se catalogan por el tipo de información que contiene. Esta catalogación de estos programas se pueden diferenciar entre pública, información pública, esta es la información que debe tener todo personal de conocimiento. La privada solamente se utiliza para que lo conozcan los empleados de dicha empresa. Y la reservada, que es o privada, que es la información que solo la maneja un grupo en la empresa, quien la crea y a quien se le reporta. Luego, otro tema a tratar es la auditoría de la dirección. Es una auditoría que se le crea, que se le realiza a cada director de una empresa. Esto lo que busca es medir los procesos, cómo se están utilizando y qué se debe mejorar y en qué tiempo se debe mejorar cada función del director. Esta auditoría es realizada normalmente por una compañía externa, ya que el personal que se está auditando es de alta jerarquía, y esta auditoría se le presenta tanto a los directores como a los dueños de la compañía. También me toca hablar sobre el comité de informática. Quise resaltar esta parte de la parte que me toca. El comité de informática no es más que un comité que se organiza en las empresas, específicamente del área informática. Esto está dividido, esto va a depender de la índole y del tamaño de la empresa. Esto va a variar por esta forma. Por ejemplo, en una empresa grande siempre se mantiene un vicepresidente del área de tecnología, luego sigue un director de varias áreas, dependiendo. Está la de redes, está la de la tecnología de la información y está la gerencia técnica. Luego van los gerentes de cada área, de cada departamento, gerentes de redes, gerentes de seguridad informática, y luego van pasando a los encargados de cada sector. Esto se crea a raíz de que el departamento de informática cada día está creciendo más, ya que las empresas dependen cada día más de la información que su software le da. Posición del departamento de informática en la empresa. Esto es uno de los temas a tratar, ya que este departamento, como estuve hablando anteriormente, en la empresa va creciendo. Entonces esto va a depender del rol de la empresa, o sea, a qué se dedica la empresa, para saber la importancia que tiene el departamento de informática en una empresa. Por ejemplo, no es lo mismo en una empresa agrícola el departamento de informática, o sea, los procesos que va a trabajar. No es lo mismo que una empresa que dependa, un ejemplo, que sus ventas sean de internet. Siempre 100% es el departamento de informática tiene un gran peso en este tipo de compañías. Luego hablamos de la auditoría de la explotación, que no es más la auditoría que se le hace a las empresas, que es en la entrada y la salida. Esta es una de las más conocidas. En este tipo de auditoría damos y auditamos cómo entra la mercancía a la empresa y luego se auditan las ventas para ver la salida de la mercancía, qué salida tuvo. En esta parte, esto ya es una auditoría que se hace diaria en la mayoría de las empresas, para realizar auditorías en la entrada, cómo entró la mercancía, quiénes la chequearon, qué cantidad entró y la cantidad que salió de esa mercancía, por las ventas, ya sea por daño o por lo que sea. En esta parte voy a hablar uno de los procesos de la auditoría, cuáles son los 5 procesos que se realizan para hacer una auditoría. El primer proceso es la planificación, en el cual nosotros vemos qué se va a auditar y cómo se va a auditar. En la planificación es que encontramos la parte de la auditoría, de cómo hacerlo y a quién se le va a auditar. Luego sigue la realización, que no es más que
el momento en el que se realiza la auditoría, se llenan unos informes y se va realizando la auditoría según se planificó. Luego viene la entrega de informes. En este proceso se llenan los informes luego de haber realizado, y en esta parte es importante notar que en la entrega de informes tiene que ser un informe claro, ya que la persona a quien se le va a entregar normalmente no conoce del proceso de auditoría. Si no debe ser una información clara, lo más posible, se recomiendan para los informes entregar gráficos, de modo que sean muy fácil de comprender. Luego viene la auditoría de desarrollo. La auditoría de desarrollo tiene unas partes que hay que notar. Primero se revisa la fuente de información, o sea, de dónde proviene lo que se va a auditar, qué es lo que se va a auditar. Luego la recopilación mediante un muestreo apropiado y verificación. En esta parte, cuando hablamos de muestreo, nos hablamos de que no se va a auditar todo, sino se va a auditar un 20% de lo que se quiere saber el índice, y luego ese 20% nos va a reflejar el 80% restante. Luego se evidencia en auditoría. Cuando se hace una auditoría y se encuentran errores o no se encuentran, se debe tomar evidencias, ya sean fotos o documentos copiados, para tener aval de qué fue lo que se encontró. Luego sigue la evaluación frente a los criterios de auditoría, y luego el reporte de los hallazgos. Por último, la auditoría de mantenimiento. La auditoría de mantenimiento lo que busca es ver la frecuencia en que se está auditando los equipos. En esta parte hay tres grandes pilares, que es medir, comparar y corregir. En el campo medir, lo que nosotros hacemos es vemos que cada qué tiempo se están auditando, luego se comparan si se está haciendo como se debió hacer, y luego se corrigen cualquier cosa que se encontró mal. Hasta aquí mi parte. Gracias. Hemos llegado a la conclusión, como su tema principal lo dice, enfoque práctico. Realmente fueron algunos detalles de lo que es la auditoría de manera práctica que ustedes puedan asimilar. Vamos a darle un fuerte aplauso, por favor, al grupo de auditoría por sus excelentes interpretaciones de temas. Hoy estamos a 8 de abril de 2017, cerca de la Semana Santa. Un servidor, Rafael Osborne, Universidad Dominicana OIM, Recinto Puerto Plata. Disfrute esto en su canal favorito. Chao. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love?